Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Necesitaba imprimir urgentemente las fichas de matemáticas para mis alumnos de tercero. Era jueves por la tarde y mi impresora se había quedado sin tinta justo cuando más la necesitaba. David, mi marido, trabajaba desde casa ese día y sabía que su portátil estaba en el despacho con la impresora conectada. Pensé que sería cosa de 5 minutos, entrar, conectar mi USB, imprimir y volver a la cocina donde nuestra hija Sofía hacía la tarea. Era una tarde cualquiera en nuestro piso de Chamberí, con el ruido de los coches y el olor a tortilla que preparaba para la cena. Pero esos 5 minutos lo cambiaron todo. Cuando abrí el portátil, la pantalla se iluminó mostrando su correo electrónico abierto. No era mi intención fisgonear, lo juro, pero ahí estaba, justo frente a mis ojos, un email con el asunto que decía anoche fue increíble, mi amor. El remitente era Valentina Cortés, su directora de marketing, la mujer que llevaba 2 años siendo su jefa, la misma que habíamos invitado a cenar en casa el mes pasado, la que jugó con Sofía mientras yo preparaba el postre. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Las manos me temblaron sobre el ratón. No quería abrir ese correo, pero tampoco podía no hacerlo. Hice clic y las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No eran solo palabras de amor, eran detalles íntimos, planes para verse, referencias a la última vez en el hotel cerca de Atocha, menciones de cuando Ana viaje con su clase a Toledo, podemos pasar el fin de semana juntos. Mencionaban fechas, lugares, hasta bromas sobre cómo yo no sospechaba nada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Seguí bajando, mensaje tras mensaje, y encontré fotos. Fotos de ellos en restaurantes que yo no conocía, en habitaciones de hotel, abrazados, besándose. Una decía, nuestro secreto, amor con un emoji de corazón. La náusea me subió por la garganta, pero lo que realmente me destrozó fue el siguiente correo, uno de hace 3 meses. David le escribía, gracias por el ascenso, mi amor. Sé que tuviste que mover hilos en la dirección para conseguírmelo. Te prometo que lo celebraremos como mereces este fin de semana en Toledo. Toledo. El mismo fin de semana que me dijo que tenía un congreso de marketing en Barcelona. El mismo fin de semana que yo pasé sola con Sofía porque me dolía la cabeza de tanto llorar pensando que lo extrañaba. Todo era mentira. No solo me engañaba, su ascenso, ese puesto de subdirector que celebramos con champán, ese aumento de sueldo que nos permitió cambiar el coche, todo había sido porque se acostaba con su jefa. Cerré el portátil con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Las lágrimas no salieron todavía, solo había un zumbido en mis oídos y una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Me senté en la silla del despacho, mirando las fotos enmarcadas en la pared, nuestra boda, Sofía de bebé, las vacaciones en Galicia del verano pasado. Todo parecía una burla ahora. Escuché su voz desde el salón, hablando por teléfono, riendo. Esa risa que antes me parecía hermosa ahora sonaba falsa, hueca. Me preguntaba cuántas veces había estado hablando con ella mientras yo cocinaba, mientras cuidaba a nuestra hija, mientras confiaba ciegamente en él. Me levanté despacio, las piernas apenas me sostenían. Guardé mi USB sin imprimir nada. Volví a la cocina donde Sofía coloreaba un dibujo de su profe favorita, ajena a que el mundo de su mamá acababa de explotar. David entró sonriendo, me dio un beso en la mejilla como siempre y preguntó qué había para cenar. Le sonreí, le dije que tortilla y ensalada, y seguí cortando tomates como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. Aquella noche fingí tener dolor de cabeza y me acosté temprano. Él se quedó viendo la tele, probablemente escribiéndole a ella. Me quedé despierta mirando el techo, con 1000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces mintió? ¿Cuántas cenas familiares con ella fueron una farsa? Recordé esa cena en casa, cómo Valentina me había ayudado a servir, cómo había elogiado mi paella, cómo había jugado con Sofía en el salón. Todo era una actuación perfectamente ensayada. Me sentí como una idiota. Durante días viví en una especie de piloto automático. Me levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a Sofía al colegio San Ildefonso donde yo también trabajaba, daba mis clases de matemáticas intentando no romper a llorar frente a mis alumnos de 8 años, recogía a Sofía, hacía la cena, sonreía. Asentía cuando David hablaba de su día en la oficina.
Pero cada noche, cuando él se dormía, yo sacaba el portátil y leía más. Había meses de correos. Empezó poco después de que Valentina llegara como directora hace 2 años. Al principio era sutil: buen trabajo en la presentación, David, deberíamos tomar un café para discutir el proyecto. Luego se volvió más personal: me encanta trabajar contigo, eres distinto a los demás. Y después, cruzaron la línea. El primer te quiero de él fue hace 1 año y 3 meses. Justo 2 semanas antes de mi cumpleaños, cuando me regaló aquel collar que pensé que había elegido con tanto cariño. Seguramente lo compró con su ayuda, o peor, fue idea de ella. También encontré que Valentina era la razón de su ascenso. En un correo interno que había quedado en su bandeja, vi cómo ella presionó al director general, diciendo que David era imprescindible para la empresa y que traería grandes resultados. Manipuló todo el proceso. Y él lo sabía, lo celebraba, le agradecía en cada mensaje íntimo. Mi marido había vendido su dignidad y la mía por un puesto y un aumento de sueldo. Pero lo que más me dolió fue un correo donde hablaban de mí. Valentina escribió: ¿no te da culpa engañar a Ana? Parece buena persona. Y él respondió: Ana es dulce, pero nuestra relación se volvió rutina. Tú me haces sentir vivo otra vez. Ella está tan enfocada en ser mamá y profesora que ni siquiera nota cuando llego tarde. Me sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Rutina? Yo trabajaba 8 horas diarias, cuidaba a nuestra hija, mantenía la casa, y aún así encontraba tiempo para preguntarle cómo le fue el día, para planear salidas los domingos, para mantener viva nuestra relación. Pero para él, yo era solo rutina. 1 semana después, decidí que no podía seguir así. Necesitaba pruebas más concretas si quería protegerme. Una tarde, mientras David estaba en una reunión importante, le pedí a mi hermano Tomás que viniera a casa. Le conté todo, llorando por primera vez desde que lo descubrí. Tomás, que es abogado laboralista, se puso furioso. Me explicó que lo que Valentina hizo era tráfico de influencias y abuso de poder, que podía costarle su puesto. Me recomendó 3 cosas. Primero, copiar todos los correos en un disco duro externo. Segundo, contactar a un detective privado para obtener evidencia física. Tercero, no decir nada hasta tenerlo todo listo. Me costó aceptar que tenía que seguir fingiendo, pero entendí que si confrontaba a David sin pruebas sólidas, él podría borrar todo, ella podría usar su poder para silenciarlo, y yo quedaría como la esposa celosa y paranoica. Así que sonreí. Seguí cocinando sus platos favoritos. Le pregunté por su día. Até los cordones de Sofía cada mañana, pero cada noche, copiaba correos, hacía capturas de pantalla, guardaba todo en la nube bajo una cuenta nueva que él no conocía. También empecé a notar cosas. Llegaba tarde 3 veces por semana con la excusa de reuniones con clientes. Recibía llamadas que atendía en el balcón. Su teléfono ahora tenía contraseña cuando antes no, perfumes que no eran míos en su camisa. Una vez encontré un recibo de un restaurante caro en Salamanca, un lugar al que nunca me había llevado. Cuando le pregunté casual, dijo que fue una comida de negocios. Mentía con tanta naturalidad que me preguntaba cuánto tiempo más hubiera seguido si yo no lo hubiera descubierto. Contraté al detective que Tomás me recomendó, un señor serio llamado Raúl Mendoza que trabajaba cerca de Cuzco. Le di todos los detalles, los horarios de David, la descripción de Valentina, las placas del coche de ella. Me dijo que en 2 semanas tendría resultados. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Seguía dando clases, sonriendo a los padres en las reuniones, jugando con Sofía en el parque. Pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. Una tarde, mientras preparaba la merienda, Sofía me preguntó: Mami, ¿por qué ya no sonríes como antes? Me partió el corazón darme cuenta de que mi hija de 6 años había notado mi sufrimiento. Le dije que mamá estaba un poco cansada del trabajo, que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. El detective me llamó 2 semanas después. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi colegio. Sacó un sobre marrón y lo deslizó sobre la mesa. Lo siento, dijo simplemente. Dentro había fotos. David y Valentina saliendo juntos de un hotel en la calle Goya, un martes a las 3 de la tarde, cuando se suponía que él estaba en una reunión con proveedores. Otra foto de ellos, besándose en el coche de ella frente al Retiro.
Una más de ellos entrando a un apartamento que resultó ser propiedad de Valentina, un segundo piso que usaba para estas citas. Había registros de fechas, lugares, hasta conversaciones que el detective había logrado fotografiar cuando dejaban los teléfonos sobre la mesa del restaurante. Todo era irrefutable. Esa noche, guardé el sobre en mi bolso y esperé. David llegó tarde otra vez, con la misma excusa de siempre. Cenamos en silencio. Acosté a Sofía, le leí su cuento favorito de la princesa valiente, y cuando cerró los ojitos pensé que haría todo lo posible para que ella nunca supiera que su papá era un mentiroso. Bajé al salón donde David veía el fútbol. Me senté frente a él y puse el sobre en la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Ábrelo, dije con una calma que no sentía. Lo abrió, vi cómo su rostro cambiaba de color a medida que pasaba las fotos. Primero pálido, luego rojo, luego ceniza. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. No había sorpresa en sus ojos, solo la resignación de quien sabe que lo han atrapado. Ana, yo puedo explicar, empezó. No, lo interrumpí. No quiero explicaciones. Quiero que me digas cuánto tiempo llevas vendiéndonos por un ascenso. Se quedó callado. 2 años, susurró finalmente. Empezó como algo tonto, una atracción. Luego se complicó. Ella me prometió el ascenso si demostraba que era el mejor candidato ¿Y te acostaste con ella para conseguirlo? Terminé por él. No respondió, pero su silencio lo dijo todo. Todo este tiempo, continué, sintiendo como la rabia finalmente salía, todo este tiempo que celebramos tu éxito, que brindamos por tu esfuerzo, que usamos ese dinero extra para las clases de ballet de Sofía, todo fue porque te prostituiste con tu jefa. No fue así, gritó, levantándose. Yo la quiero, no es solo sexo, Ana. Me enamoré de ella. Esas palabras dolieron más que todo lo demás. Hubiera preferido que fuera solo sexo, solo ambición, pero que me dijera que la amaba, que había elegido amarla mientras yo confiaba en él, eso fue el golpe final. Entonces vete con ella, dije con una voz que no reconocí como mía. No esta noche porque Sofía está durmiendo, pero mañana quiero que recojas tus cosas y te vayas. Y David, me levanté y lo miré directo a los ojos, voy a asegurarme de que tanto tú como Valentina paguen por lo que hicieron. Vi miedo en su rostro. Bien, al día siguiente, mientras David estaba en el trabajo sin saber lo que venía, yo pedí cita con el director de recursos humanos de su empresa. No conocía personalmente a Javier Ruiz, pero Tomás me ayudó a prepararme. Llegué a las oficinas de InnovaMark Solutions con mi mejor traje, el disco duro con todas las pruebas y una copia del informe del detective. La recepcionista me hizo esperar 20 minutos en un sillón de cuero. Aproveché para repasar mentalmente todo lo que diría. Javier Ruiz me recibió en su oficina con ventanales que daban a la Castellana. Era un hombre de unos 50 años, serio, con lentes y una corbata perfectamente anudada. Señora Herrera, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó cordial. Vengo a presentar una denuncia formal contra Valentina Cortés, directora de marketing, y David Herrera, mi esposo y subdirector en su departamento. Vi cómo su expresión cambiaba de cordial a seria. Le mostré todo, los correos donde discutían cómo manipular el proceso de ascenso, las pruebas de que mantenían una relación sentimental que creaba conflicto de intereses, el abuso de poder de Valentina al usar su posición para beneficiar a su amante. Javier Ruiz revisó cada documento en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. Señora Herrera, esto es muy grave. Si lo que me muestra es verificable, y por lo que veo aquí lo es, tanto la señora Cortés como su esposo han violado múltiples cláusulas del Código de Conducta de la empresa. El tráfico de influencias es causa de despido inmediato. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. No porque quiera vengarme, sino porque lo que hicieron es ilegal y afecta a toda su empresa. ¿Cuántos otros empleados fueron pasados por alto para ese ascenso porque David tenía una ventaja injusta? Javier asintió lentamente. Vamos a iniciar una investigación interna inmediata. Le agradezco que haya venido a nosotros primero en lugar de ir directamente con un abogado o a los medios. Por ahora, dije, dejando claro que esa opción seguía sobre la mesa. Salí de esa oficina sintiendo que finalmente había recuperado algo de control. David me llamó histérico 3 horas después. ¿Qué hiciste? Me acaban de suspender. A Valentina también. Hay una investigación.
Ana, me vas a hacer perder mi trabajo. No, David, respondí con calma mientras preparaba la comida de Sofía. Tú solito perdiste tu trabajo cuando decidiste acostarte con tu jefa para conseguir un ascenso. Yo solo me aseguré de que la empresa supiera la verdad. Empezó a insultarme, pero colgué. No iba a permitir que me faltara el respeto nunca más. Esa noche, reuní a mi familia. Mi madre, mi padre, Tomás y su esposa Laura vinieron a casa. Sofía estaba en casa de mi amiga Patricia, así que podíamos hablar libremente. Les conté todo, mi madre lloró, mi padre se puso furioso queriendo ir a buscar a David, Tomás ya lo sabía, pero Laura se quedó en shock. ¿Cómo pudo hacerte esto?, repetía mi madre una y otra vez. Ese muchacho que recibimos como un hijo, que ayudamos cuando perdió su trabajo hace 5 años, así nos paga. Les mostré las fotos, los correos, necesitaba que supieran que no estaba exagerando, que no era un malentendido. Cuando terminé, mi padre habló. Mija, tienes todo nuestro apoyo. Ese hombre ya no es bienvenido en esta familia. Y vas a salir adelante, te lo prometo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. David intentó volver a casa esa noche, pero le había cambiado la cerradura. Dejó sus cosas en bolsas en el rellano. Golpeó la puerta durante 10 minutos, pero no abrí. Finalmente se fue. Sofía preguntó por él al día siguiente. Le dije que papá tenía que quedarse en otro lugar por un tiempo, que había cosas de adultos que resolver. Ella, con esa inocencia de 6 años, preguntó si había hecho algo malo. Le aseguré que no, que nada era su culpa, que tanto papá como mamá la queríamos mucho. Pero por dentro me preguntaba cómo explicarle algún día que su padre había destruido nuestra familia por una aventura. Los siguientes días fueron un torbellino. La investigación de la empresa avanzó rápido. Entrevistaron a otros empleados del departamento y resultó que varios sospechaban de la relación entre David y Valentina. Una compañera, Mercedes, declaró que una vez los vio besándose en el estacionamiento. Otro, Roberto, confirmó que Valentina siempre defendía a David en las reuniones incluso cuando sus propuestas no eran las mejores. El cuadro que emergió era claro: Valentina había abusado de su poder, David había aprovechado la situación y ambos habían perjudicado a la empresa y a otros empleados. 2 semanas después, recibí una llamada de Javier Ruiz. Señora Herrera, quería informarle que la investigación ha concluido. Hemos decidido despedir tanto a la señora Cortés como al señor Herrera por violación grave del Código de Conducta, tráfico de influencias y conflicto de intereses no declarado. Además, estamos revisando todas las decisiones que ella tomó en los últimos 2 años para asegurar que no hubo más irregularidades. Me quedé en silencio procesando la información. Habían perdido sus trabajos. David, que tanto presumía de ese puesto, ahora estaba desempleado. Valentina, que se creía intocable por su posición, había caído. Gracias por informarme, logré decir. Y señora Herrera, continuó Javier, quiero que sepa que varios empleados que fueron pasados en el proceso de ascenso están considerando acciones legales. Su valentía al venir nos ha ayudado a corregir una situación muy seria. Cuando colgué, no sentí alegría ni satisfacción. Solo un cansancio profundo y la certeza de que había hecho lo correcto. David intentó contactarme múltiples veces. Mensajes, llamadas, correos. Al principio era enojo: me arruinaste la vida, por tu culpa perdí todo, espero que estés feliz. Luego intentó la culpa: Sofía necesita a su padre, podemos arreglar esto por ella. Finalmente, desesperación: te amo, cometí un error, dame otra oportunidad. Bloqueé su número. Toda comunicación ahora sería a través de abogados. Mi hermano me ayudó a iniciar el divorcio. Pedí custodia compartida pero con condiciones. David tendría que buscar otro trabajo estable primero, asistir a terapia y demostrar que podía ser un padre responsable. No quería quitarle a Sofía su papá, pero tampoco iba a permitir que el caos de su vida la afectara. Los meses siguientes fueron duros. Había días que no quería levantarme, que lloraba en la ducha para que Sofía no me oyera, que me preguntaba si alguna vez volvería a confiar en alguien. Mi trabajo fue mi salvación. Mis alumnos, con sus risas inocentes y sus abrazos espontáneos, me recordaban que había bondad en el mundo. Patricia, mi mejor amiga del colegio, me convenció de ir a terapia. La psicóloga, Elena, me ayudó a procesar todo.
No solo la traición, sino la vergüenza que sentía, el miedo a que la gente me juzgara, la culpa de preguntarme si había hecho algo mal. Elena fue paciente, me escuchó sin juzgar, me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa. El amor no se trata de ser perfecta, me dijo una vez. Se trata de respeto, honestidad, compromiso. David rompió todo eso. Tú no fallaste, Ana. Él falló. Poco a poco empecé a sanar. Volví a salir con amigos, a reír sin sentir culpa, a planear un futuro sin David en él. Sofía seguía preguntando por su papá, y él la visitaba los fines de semana alternos bajo supervisión de mis padres. Nunca le conté por qué nos separamos. Ya tendría tiempo de entender cuando fuera mayor. Fue en una capacitación de profesores en noviembre cuando conocí a Miguel. Era profesor de educación física en un colegio cercano, divorciado también, con una hija de 7 años llamada Lucía. Nos sentamos juntos por casualidad en un taller sobre nuevas metodologías pedagógicas. Empezamos a hablar en el café, solo conversación ligera sobre nuestros alumnos, las dificultades del sistema educativo. Me hizo reír con una anécdota de un niño que intentó hacer parkour en clase de gimnasia. No hubo chispas inmediatas ni flechazos. Solo una compañía agradable que no exigía nada. Intercambiamos números para compartir recursos didácticos. Empezamos a enviarnos mensajes ocasionales, siempre sobre trabajo al principio. Luego, gradualmente, más personales. Me contó que su divorcio había sido difícil, que entendía lo que era reconstruirse. Yo le conté un poco de mi situación sin dar todos los detalles. Había una empatía mutua, una comprensión de que ambos cargábamos cicatrices pero estábamos intentando seguir adelante. Nuestra primera cita real fue en enero, 3 meses después de conocernos. Fuimos a tomar café en Malasaña, hablamos durante horas. Me gustó que no intentó impresionarme ni ser alguien que no era. Era genuino, amable, presente. Cuando me acompañó a casa, no intentó besarme, solo dijo, me gustaría volver a verte. Y yo, sorprendentemente, también quería. Las cosas con Miguel avanzaron despacio, sin presiones. Conoció a Sofía y a Lucía en un parque, sin etiquetas, solo como amigos de mami y papi. Las niñas se llevaron bien inmediatamente, jugando en los columpios mientras nosotros conversábamos en una banca. Ver a Sofía reír otra vez, sin la tensión que cargaba desde la separación, me llenó de esperanza. Mientras tanto, me enteré por conocidos que David y Valentina habían terminado. Al parecer, cuando perdieron sus trabajos y la situación se puso difícil, la gran amor de él no fue tan fuerte. Valentina lo culpó por arruinar su carrera, él la culpó a ella por seducirlo. Se separaron en malos términos apenas 2 meses después del escándalo. David ahora trabajaba en un puesto menor en otra empresa, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Valentina tuvo que mudarse a Valencia porque su reputación en Madrid estaba destruida. El karma había hecho su trabajo sin que yo moviera un dedo adicional. Escuché también que ninguno de los dos encontró trabajo fácilmente. El mundo del marketing en Madrid es pequeño, y la historia de su despido por conducta antiética circuló rápido. Valentina, que alguna vez fue una directora respetada, ahora era vista como alguien que abusaba de su poder. David, que presumía de su ascenso, ahora era conocido como el tipo que se acostó con su jefa para avanzar. Ambos habían perdido mucho más que sus trabajos. Perdieron su reputación, su dignidad, el respeto de sus colegas. No sentí alegría por su sufrimiento, pero sí, una paz, al saber que las acciones tienen consecuencias. Un año después, cuando el divorcio ya estaba finalizado y mi vida había encontrado un nuevo ritmo, Miguel me propuso casarnos. No fue nada ostentoso, solo nosotros dos en el retiro, en nuestro banco favorito, con las niñas jugando cerca. No quiero apurarte, dijo tomando mi mano, pero quiero que sepas que me encantaría construir una vida contigo y nuestras hijas. A tu tiempo, sin presiones. Le dije que sí, no porque necesitara a alguien que me salvara, sino porque había encontrado a alguien con quien quería compartir mi vida, alguien que me respetaba, que valoraba la honestidad, que amaba a mi hija como si fuera suya. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña. Sofía y Lucía fueron nuestras damas de honor, emocionadas con sus vestidos y sus coronas de flores. Mi familia estaba ahí, mis amigos del colegio, las personas que realmente importaban. David no fue invitado, obviamente, pero envió un regalo con una nota que decía, deseo que seas feliz.
Lo doné a caridad. Esa noche, bailando con Miguel mientras nuestras hijas reían corriendo entre las mesas, me di cuenta de algo importante. La traición de David casi me destruye, pero también me enseñó mi propia fuerza. Aprendí que merecía más que migajas de afecto, más que mentiras disfrazadas de rutina, más que un amor condicionado a mi conveniencia. Aprendí que podía sobrevivir, que podía reconstruirme, que podía amar otra vez sin perder mi dignidad en el proceso. Hoy, 2 años después de aquel jueves que cambió todo, soy profesora titular en mi colegio. Sofía tiene 8 años y se lleva de maravilla con Lucía. Miguel y yo compramos un piso juntos cerca del Retiro, y por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. No es una felicidad perfecta ni libre de desafíos, pero es real, construida sobre honestidad y respeto mutuo. A veces pienso en aquella tarde cuando abrí el portátil de David buscando solo imprimir unas fichas. Si no lo hubiera hecho, ¿cuánto tiempo más hubiera vivido en esa mentira? ¿Meses? ¿Años? Probablemente hasta que él decidiera dejarme cuando encontrara algo mejor. En cierto modo, ese descubrimiento accidental fue el mejor regalo que pude recibir. Me dio la oportunidad de elegir mi propia vida, de no ser la esposa ingenua que tolera cualquier cosa, de mostrarle a mi hija que el amor propio es más importante que mantener una familia rota. Si algo aprendí de todo esto es que el amor verdadero no te pide que cierres los ojos ante las mentiras. El amor verdadero no usa tu confianza como debilidad. El amor verdadero no negocia tu dignidad por un ascenso o por emociones nuevas. Aprendí que está bien poner límites, que está bien decir hasta aquí, que está bien priorizar tu bienestar y el de tus hijos sobre mantener las apariencias. Aprendí que el perdón no significa quedarte, y que elegir tu paz no te hace egoísta. También aprendí que el karma existe, no como venganza, sino como consecuencia natural. No necesité destruir a David ni a Valentina. Ellos se destruyeron solos con sus decisiones. Yo solo tuve que elegir no hundirme con ellos. Y elegí bien. Elegí mi dignidad sobre la comodidad. Elegí la verdad sobre la fantasía. Elegí a mí misma. Y esa elección me llevó a una vida que jamás imaginé, pero que ahora no cambiaría por nada. Así que si estás pasando por algo similar, si descubriste una traición y te sientes perdida, recuerda esto. El dolor es temporal, pero tu dignidad es para siempre. Las personas te mostrarán quiénes son realmente, créeles. Y cuando todo parezca derrumbarse, recuerda que a veces las cosas se caen para dar espacio a algo mejor. Aquel jueves no fue el fin de mi historia. Fue solo el comienzo de una nueva, una que yo misma escribí, y esta vez, elegí un final feliz.